en la ciudad más lujosa de todo el país, entre mansiones imponentes y autos deportivos, vivía doña Teresa Fernández, una mujer que lo tenía todo, o al menos eso aparentaba. Dueña de una fortuna incalculable, había construido un imperio desde cero. Todos en la sociedad alta la respetaban por su astucia en los negocios, pero también le temían por su carácter frío y calculador. Doña Teresa vivía en una mansión digna de una reina. Los pisos de mármol blanco brillaban bajo los enormes candelabros de cristal que colgaban del techo, y las paredes estaban adornadas con obras de arte exclusivas que solo los más ricos podían permitirse. A diario, los sirvientes caminaban en silencio por la casa, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cualquier detalle que no estuviera a la altura de los estándares de doña Teresa podría causar un caos silencioso en el personal. Pero no todo era oro. A pesar de tener lo que muchos consideraban una vida perfecta, doña Teresa estaba inquieta. Sabía que el mundo de los negocios era feroz, y aunque nadie lo sospechaba, su fortuna comenzaba a tambalearse. A sus espaldas, había decisiones financieras que no habían salido como esperaba, y el imperio que con tanto esfuerzo había levantado empezaba a mostrar grietas. Para doña Teresa, el fracaso no era una opción. Ahí es donde entra su hija, Isabela, una joven hermosa, educada en las mejores escuelas de Europa, que aunque había sido criada en medio del lujo, no compartía la misma ambición despiadada de su madre. Para Isabela, la vida no se medía en riquezas, sino en libertad. Y ese era el mayor conflicto entre ambas. Doña Teresa, al ver cómo su imperio empezaba a desmoronarse, tomó una decisión radical: asegurar el futuro de su fortuna a través del matrimonio de su hija. Pero no sería cualquier matrimonio. Tenía que ser con alguien que, aunque no tuviera el mismo nivel de riqueza, ofreciera estabilidad. Para Teresa, un humilde agricultor con vastas tierras parecía la solución perfecta. Sin embargo, para Isabela, esa idea era impensable. Casarse con alguien a quien no conocía, y menos con un hombre que no pertenecía a su mundo, era una traición a todo lo que ella valoraba. Pero en el mundo de su madre, los sentimientos no tenían lugar. Era hora de que Isabela comprendiera que, en la vida, todo tiene un precio, y el suyo estaba a punto de ser decidido. ¿Qué sería más fuerte? ¿El poder de una madre decidida a mantener su fortuna o el deseo de libertad de una hija atrapada en las expectativas ajenas? Doña Teresa no siempre había sido la mujer poderosa que todos conocían. Había nacido en un pequeño pueblo rural, en una familia que apenas tenía para comer. Su infancia estuvo marcada por el trabajo duro en el campo, el polvo en las manos y el sudor en la frente. Sabía lo que era no tener nada. A menudo recordaba cómo su padre, un agricultor humilde, luchaba para llevar comida a la mesa. Ese era el destino que ella había jurado que jamás permitiría que su hija viviera. A los 18 años, Teresa dejó su pueblo natal con una maleta vieja y una determinación feroz. Había prometido que el hambre y la pobreza no formarían parte de su futuro, y cumplió su promesa, aunque a un costo personal. Los sacrificios que hizo fueron muchos. Trabajó de sol a sol, primero como asistente en una pequeña empresa, luego escalando posiciones gracias a su astucia y su capacidad para detectar oportunidades donde otros veían riesgos. Fue así como, a lo largo de los años, construyó un imperio, pero en el camino perdió algo importante: la calidez humana. Ahora, sentada en su enorme oficina, rodeada de contratos y papeles, Teresa recordaba aquellos días. Había alcanzado lo que pocos podían soñar, pero la realidad era que el fantasma de la pobreza siempre la perseguía. El temor de perder todo lo que había construido era como una sombra constante. Por eso, cuando los números empezaron a fallar, cuando algunas inversiones clave no rindieron lo esperado, supo que debía actuar rápido. Miró una foto de Isabela que tenía sobre su escritorio. Para Teresa, su hija era lo más valioso, su única heredera. Pero había una gran diferencia entre ambas. Isabela no conocía el sufrimiento. Nunca había sentido la angustia de no saber qué sería del mañana. Y para Teresa, esa falta de preocupación era peligrosa. Temía que su hija, al no compartir su misma ambición, pudiera arruinar todo lo que ella había logrado. Por eso, la solución parecía clara:
Si Isabela no podía mantener el control del imperio por sí sola, entonces tendría que casarse con alguien que sí pudiera. Pero no con un hombre de negocios frío y ambicioso como los que Teresa solía tratar, sino con alguien que tuviera algo más duradero que el dinero: tierra. Las tierras nunca perdían valor, pensaba. Un agricultor con vastas propiedades sería el equilibrio perfecto. Aunque modesto en su estilo de vida, un hombre como ese podía asegurar el futuro de la familia y, más importante aún, protegerlo. Isabela, por su parte, vivía en un mundo completamente distinto al que su madre había experimentado. Aunque respetaba la historia de sacrificio de Doña Teresa, no compartía sus valores. Para ella, el dinero no era el fin último de la vida, sino un medio para vivir cómodamente. La ambición de su madre le parecía exagerada, casi sofocante, y muchas veces se sentía atrapada bajo el peso de las expectativas que Doña Teresa había puesto sobre ella desde niña. A sus 25 años, Isabela ya había recorrido el mundo, estudiado en las mejores universidades y convivido con personas de diversas culturas. Su visión de la vida era mucho más abierta y menos materialista que la de su madre. Mientras Doña Teresa veía el matrimonio como una transacción, Isabela lo consideraba una cuestión de amor verdadero. En su mente, no había espacio para un arreglo por conveniencia. Esa discrepancia era la fuente constante de discusiones entre ellas. Doña Teresa no entendía por qué su hija, con todas las oportunidades que tenía, no quería aprovecharlas para continuar con el legado familiar. Isabela, en cambio, no comprendía por qué su madre insistía tanto en controlarlo todo, incluso su futuro sentimental. Cada vez que el tema de matrimonio surgía, la tensión llenaba la casa. La gota que colmó el vaso fue cuando Doña Teresa mencionó, casi sin rodeos, la idea de que Isabela debería conocer a un hombre del campo, alguien sencillo pero con vastas tierras. La idea le resultó completamente absurda a Isabela. ¿Un agricultor? ¿De verdad? Aunque trató de mantener la calma, no pudo evitar reaccionar. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Quieres que me case con un hombre que ni siquiera conozco? Y encima, ¿un agricultor?, preguntó con incredulidad, su voz alzándose más de lo que había planeado. Isabela, no es solo un agricultor. Es un hombre que tiene lo que nosotras necesitamos. Estabilidad, respondió Teresa con frialdad, como si ya hubiera decidido el destino de su hija sin consultar sus deseos. ¿Estabilidad? Mamá, no estamos en el siglo XIX. No puedes forzarme a casarme con alguien solo porque tiene tierras. No es justo, replicó Isabela, furiosa, sintiendo como la presión en su pecho crecía. No lo entiendes, dijo Doña Teresa, su tono más duro. Estoy haciendo esto por ti, por nuestro futuro. Ese hombre, por más humilde que sea, es la clave para mantener todo lo que he construido. Y tú, tarde o temprano, tendrás que verlo de la misma manera. Isabela no respondió. Sabía que discutir con su madre no llevaría a ningún lado, pero en su interior, una tormenta de emociones comenzaba a formarse. Estaba atrapada entre los deseos inquebrantables de su madre y sus propios anhelos de libertad. Y en ese momento, sintió un profundo rechazo hacia la idea de que su vida pudiera ser decidida por alguien más. Sin embargo, algo en la manera en que su madre hablaba le hacía sospechar que no todo estaba bien. ¿Por qué de repente era tan urgente este matrimonio? ¿Qué más le estaba ocultando Teresa? Teresa observaba la reacción de su hija en silencio, sus manos apretadas sobre el borde del escritorio. Sabía que Isabela no entendería de inmediato, pero no podía darse el lujo de ser indulgente en ese momento. Lo que Isabela desconocía era el caos silencioso que se cernía sobre el imperio que con tanto esfuerzo había levantado. La verdad era que los últimos meses habían sido una pesadilla para Doña Teresa. Algunas inversiones clave habían fracasado, contratos que parecían seguros se desmoronaron y socios en los que confiaba comenzaron a alejarse. Las pérdidas no eran solo números en una pantalla, representaban años de sacrificio, de decisiones calculadas, de noches sin dormir. Y ahora, veía como todo aquello por lo que había luchado comenzaba a desvanecerse. No podía admitirlo, no ante su hija ni ante nadie. Mostrar debilidad no era una opción. Sin embargo, sabía que, si no actuaba pronto,
perderían más que solo dinero. El matrimonio que estaba proponiendo no era una simple estrategia de conveniencia, era una forma de salvar lo que quedaba de su imperio. Las tierras que el agricultor poseía eran vastas, fértiles, y lo más importante, estaban libres de deudas. En un mercado inestable, las tierras eran el único activo seguro que quedaba. Teresa necesitaba ese vínculo para protegerse de lo que venía, aunque eso significara sacrificar los deseos de su propia hija. Isabela, lo que te estoy pidiendo no es solo por mí, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Lo hago por nosotras. No puedo permitir que todo por lo que he trabajado desaparezca. No después de todo lo que hemos pasado. Isabela la miró, desconcertada. Había una urgencia en la voz de su madre que no había notado antes. Algo estaba mal, mucho peor de lo que imaginaba. ¿Qué es lo que no me estás diciendo, mamá?, preguntó con cautela, su tono más suave pero lleno de sospecha. Teresa evitó su mirada por un momento, sus ojos recorriendo los papeles desordenados sobre su escritorio. No era fácil para ella, ni siquiera ante su propia hija, admitir que estaba perdiendo el control. Hay cosas que tú no entiendes, Isabela. Este mundo, el mundo de los negocios, no es tan simple. Estamos en un punto en el que no podemos arriesgar nada más. Ese agricultor es nuestra mejor oportunidad de estabilizarnos. No es solo una cuestión de conveniencia, es una necesidad. Isabela se quedó inmóvil, procesando las palabras de su madre. La magnitud de lo que Teresa estaba insinuando la golpeó de lleno. Si la situación era tan grave como parecía, entonces el destino de toda la fortuna familiar dependía de esta decisión. ¿Pero era justo cargar con esa responsabilidad? ¿Era justo que su vida amorosa fuera una pieza más en el tablero de ajedrez de su madre? No puedo creer que estemos en esta situación, susurró Isabela, más para sí misma que para Teresa. ¿De verdad llegamos a esto? No hay otra opción, respondió Teresa, con una dureza que ocultaba su propia desesperación. Tienes que hacer esto, por nosotras. Isabela sintió una mezcla de rabia y tristeza. La presión sobre sus hombros crecía. Teresa observaba la reacción de su hija en silencio, sus manos apretadas sobre el borde del escritorio. Sabía que Isabela no entendería de inmediato, pero no podía darse el lujo de ser indulgente en ese momento. Lo que Isabela desconocía era el caos silencioso que se cernía sobre el imperio que con tanto esfuerzo había levantado. La verdad era que los últimos meses habían sido una pesadilla para doña Teresa. Algunas inversiones clave habían fracasado, contratos que parecían seguros se desmoronaron y socios en los que confiaba comenzaron a alejarse. Las pérdidas no eran solo números en una pantalla, representaban años de sacrificio, de decisiones calculadas, de noches sin dormir. Y ahora, veía como todo aquello por lo que había luchado comenzaba a desvanecerse. No podía admitirlo, no ante su hija ni ante nadie. Mostrar debilidad no era una opción. Sin embargo, sabía que, si no actuaba pronto, perderían más que solo dinero. El matrimonio que estaba proponiendo no era una simple estrategia de conveniencia, era una forma de salvar lo que quedaba de su imperio. Las tierras que el agricultor poseía eran vastas, fértiles, y lo más importante, estaban libres de deudas. En un mercado inestable, las tierras eran el único activo seguro que quedaba. Teresa necesitaba ese vínculo para protegerse de lo que venía, aunque eso significara sacrificar los deseos de su propia hija. Isabela, lo que te estoy pidiendo no es solo por mí, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Lo hago por nosotras. No puedo permitir que todo por lo que he trabajado desaparezca. No después de todo lo que hemos pasado. Isabela la miró, desconcertada. Había una urgencia en la voz de su madre que no había notado antes. Algo estaba mal, mucho peor de lo que imaginaba. ¿Qué es lo que no me estás diciendo, mamá?, preguntó con cautela, su tono más suave pero lleno de sospecha. Teresa evitó su mirada por un momento, sus ojos recorriendo los papeles desordenados sobre su escritorio. No era fácil para ella, ni siquiera ante su propia hija, admitir que estaba perdiendo el control. Hay cosas que tú no entiendes, Isabela. Este mundo, el mundo de los negocios, no es tan simple. Estamos en un punto en el que no podemos arriesgar nada más.
Ese agricultor es nuestra mejor oportunidad de estabilizarnos. No es solo una cuestión de conveniencia, es una necesidad. Isabela se quedó inmóvil, procesando las palabras de su madre. La magnitud de lo que Teresa estaba insinuando la golpeó de lleno. Si la situación era tan grave como parecía, entonces el destino de toda la fortuna familiar dependía de esta decisión. ¿Pero era justo cargar con esa responsabilidad? ¿Era justo que su vida amorosa fuera una pieza más en el tablero de ajedrez de su madre? No puedo creer que estemos en esta situación, susurró Isabela, más para sí misma que para Teresa. ¿De verdad llegamos a esto? No hay otra opción, respondió Teresa, con una dureza que ocultaba su propia desesperación. Tienes que hacer esto, por nosotras. Isabela sintió una mezcla de rabia y tristeza. La presión sobre sus hombros crecía, y aunque entendía la urgencia de su madre, no podía dejar de preguntarse si había alguna salida. Sabía que su vida cambiaría para siempre si aceptaba el plan de Teresa, pero también sabía que desafiarla podría significar perderlo todo. Isabela, aún con el peso de la conversación con su madre sobre los hombros, decidió aceptar la invitación para conocer al agricultor. No lo hacía por convencimiento propio, sino para demostrarle a Teresa que su plan era absurdo. Estaba segura de que, al conocer a este hombre, quedaría claro que provenían de mundos completamente diferentes, y su madre se daría cuenta de que estaba equivocada. El encuentro fue organizado en la finca del agricultor, un lugar alejado del ruido y el bullicio de la ciudad. Isabela llegó acompañada por uno de los choferes de la familia, sus pensamientos corriendo en todas direcciones. Al bajar del coche, lo primero que notó fue el paisaje. Era vasto y sereno, un contraste absoluto con la vida de lujo a la que estaba acostumbrada. Campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el aire tenía un aroma fresco y puro, algo que raramente experimentaba en su vida diaria. Pero ella no estaba allí para admirar el paisaje. El agricultor, un hombre de aspecto sencillo, salió a recibirla. Su nombre era Emiliano. Vestía ropa de trabajo, una camisa de lino algo desgastada, jeans y botas cubiertas de tierra. Su rostro estaba bronceado por el sol, y sus manos, grandes y firmes, evidenciaban años de trabajo duro. Isabela lo miró con escepticismo, esperando ver a alguien tosco o poco refinado. Sin embargo, cuando él le extendió la mano para saludarla, lo hizo con una sorprendente cortesía. «Señorita Isabela, es un placer conocerla», dijo Emiliano, con una sonrisa calmada. Isabela, aún desconfiada, le devolvió el saludo, aunque sin poder ocultar del todo su actitud reservada. Emiliano la guió hacia la casa principal de la finca, una construcción modesta pero acogedora. Todo allí parecía sencillo, pero había una calidez que la descolocaba. No era lo que esperaba, no del todo. Durante la charla que siguió, Emiliano mostró un conocimiento profundo sobre la tierra, la naturaleza y el trabajo agrícola. Lo que más le sorprendió a Isabela fue la manera en que hablaba de su vida, sin un ápice de vergüenza o inseguridad. Él no trataba de impresionarla con lujos o grandes gestos. En lugar de eso, hablaba con pasión sobre el valor de lo que hacía, sobre cómo la tierra que trabajaba había estado en su familia por generaciones y cómo, a pesar de las dificultades, él había encontrado en su trabajo una satisfacción que el dinero nunca podría comprar. Isabela, aunque seguía sintiendo que ese no era su mundo, no pudo evitar sentirse intrigada. Había una honestidad en Emiliano que contrastaba con la superficialidad que conocía de los hombres de la alta sociedad con los que había salido antes. Él no necesitaba presumir. Era un hombre que entendía su lugar en el mundo y estaba en paz con ello. Sin embargo, lo que realmente la dejó sin palabras fue algo inesperado. En medio de la conversación, Emiliano la miró a los ojos y le dijo con serenidad: «Sé por qué estás aquí. Tu madre piensa que ese matrimonio es un trato. Pero quiero que sepas algo. Isabela, no estoy interesado en tu dinero, ni en lo que tu familia posee. Si esto va a suceder, será solo si ambos lo deseamos. No seré parte de un intercambio, donde tú o yo seamos mercancía». Isabela quedó en silencio, sorprendida por su franqueza. Nunca había esperado escuchar algo así de alguien como él. Sus palabras, lejos de hacerla sentir atrapada,
le dieron una sensación de libertad que no había anticipado. Emiliano no estaba allí para tomar lo que su madre ofrecía. En su mirada había dignidad y respeto, algo que ella no esperaba encontrar en un hombre que, según Teresa, debía estar desesperado por unirse a su fortuna. Isabela regresó a casa después de su encuentro con Emiliano, pero no era la misma que había salido esa mañana. Su mente estaba llena de preguntas que antes no se había permitido considerar. ¿Cómo podía un hombre tan sencillo, con una vida tan diferente a la suya, hacerla sentir algo tan inesperado? Durante todo el trayecto de vuelta, no dejó de pensar en la manera en que Emiliano había hablado. No con presunción ni con arrogancia, sino con una calma y confianza que no había encontrado en los círculos de la alta sociedad. Sin embargo, cuando cruzó la puerta de la mansión, el lujo y la frialdad de su entorno la golpearon de nuevo. Su madre, Teresa, la esperaba en el salón principal, impaciente. Apenas vio entrar a Isabela, le lanzó una mirada inquisitiva, buscando en su rostro alguna señal de éxito. ¿Y qué te ha parecido?, preguntó doña Teresa, con un tono que no dejaba espacio para dudas. Estaba claro que esperaba una respuesta afirmativa, un reconocimiento de que su plan funcionaba. Isabela, aún en sus pensamientos, evitó responder de inmediato. Se sentía dividida entre lo que había experimentado y las expectativas abrumadoras de su madre. Finalmente, respiró profundo antes de hablar. No es lo que esperaba, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Emiliano es distinto. No es lo que tú crees. Doña Teresa arqueó una ceja, intrigada pero impaciente. ¿Distinto? ¿De qué estás hablando? Es un hombre con tierras, estabilidad. Exactamente lo que necesitamos, replicó, con su habitual tono autoritario. Isabela se sentó en el sofá de terciopelo, sus manos jugando nerviosamente con el borde de su vestido. Sabía que lo que diría a continuación no sería bien recibido, pero no podía evitarlo. La conversación con Emiliano había encendido algo en su interior, algo que la hacía cuestionar todo. Él no está interesado en nuestro dinero, mamá, dijo finalmente, mirando a Teresa a los ojos. No quiere un trato, ni un matrimonio por conveniencia. Quiere que, si esto sucede, sea porque ambos lo decidimos, no porque tú lo fuerces. Doña Teresa entrecerró los ojos, claramente sorprendida por lo que escuchaba. No era la respuesta que había anticipado. Durante años había tratado con hombres ambiciosos, que harían cualquier cosa por acercarse a su fortuna, y había dado por sentado que Emiliano, a pesar de su humildad, sería igual. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Teresa, con una frialdad que ocultaba su preocupación. ¿Te ha convencido con su discurso romántico de vida sencilla? Isabela sintió como la ira crecía en su interior, pero la controló. No era cuestión de un simple discurso romántico. Había algo real en lo que Emiliano ofrecía, algo que ninguna de las riquezas de su madre podía comprar: autenticidad. Pero también sabía que estaba atrapada en una red de expectativas y obligaciones familiares. No sé lo que pienso todavía, respondió Isabela, con sinceridad. Pero lo que sí sé es que no quiero vivir mi vida siguiendo un plan que tú trazaste para mí, mamá. No puedo casarme solo para salvar una fortuna que ni siquiera sé si deseo heredar. La tensión en la habitación era palpable. Teresa se levantó, caminando lentamente hacia las enormes ventanas que daban al jardín, tratando de controlar su frustración. Para ella, el matrimonio de Isabela no era solo una estrategia financiera, era su última esperanza para preservar lo que tanto le había costado construir. No podía entender cómo su hija no veía la urgencia del momento. Isabela, no estoy pidiendo que te enamores de inmediato, solo que seas práctica. Este matrimonio puede beneficiarnos a todos. Con el tiempo, aprenderás a apreciar lo que Emiliano tiene para ofrecerte. Isabela no respondió. Sabía que, en el fondo, su madre nunca había entendido lo que significaba amar, o siquiera desear algo más allá del poder y el control. Y eso era lo que la asustaba. Estaba ante una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida, y no estaba segura de estar lista para tomarla. Pero una cosa era clara:
Emiliano le había mostrado que había más opciones de las que su madre le había. Los días siguientes a su encuentro con Emiliano fueron una tormenta de emociones para Isabela. Cada vez que pensaba en él, no podía evitar recordar su tranquilidad y la seguridad con la que hablaba de su vida, como si no tuviera nada que ocultar. Sin embargo, había algo en su actitud que la intranquilizaba, como si detrás de esa serenidad hubiera más de lo que Emiliano estaba dispuesto a revelar. Sentía que, aunque había sido honesto en muchas cosas, aún guardaba un secreto, algo que no terminaba de encajar con la imagen de un simple agricultor. Una tarde, mientras paseaba por el jardín de la mansión intentando aclarar su mente, decidió que necesitaba respuestas. Tenía que conocer más sobre él, más allá de lo que su madre o cualquier otra persona le había dicho. Si realmente iba a tomar una decisión sobre su futuro, no podía hacerlo basándose solo en lo que había visto en un par de horas. Así que tomó una decisión impulsiva. Subió al coche y le pidió al chofer que la llevara de nuevo a la finca de Emiliano, esta vez sin previo aviso. No quería darle tiempo para prepararse, ni para esconder nada. Quería ver quién era él realmente, sin la formalidad de una presentación arreglada por su madre. Cuando llegó a la finca, Emiliano estaba trabajando en el campo. Desde la distancia, lo vio agachado entre los cultivos, con el sol de la tarde cayendo sobre sus hombros. Lo que más le llamó la atención fue la naturalidad con la que se movía en su entorno, como si fuera parte de la tierra misma. A pesar de sus dudas, no podía negar que había algo admirable en él. «No esperaba verte tan pronto», dijo Emiliano cuando la vio acercarse, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Isabela lo miró con una mezcla de curiosidad y determinación. «Tenía algunas preguntas que no pude hacer la última vez», respondió ella, sin rodeos. Emiliano asintió, sin mostrar sorpresa. Parecía haber estado esperando algo así. «Está bien. Pregunta lo que necesites saber», dijo, con la misma calma de siempre. Isabela no perdió el tiempo. «Tú me dijiste que no estabas interesado en el dinero de mi madre, que esto no es un trato para ti. Y quiero creerte, pero algo me dice que hay más en tu historia de lo que dejas ver. ¿Por qué aceptaste siquiera la idea de este matrimonio, si no tienes nada que ganar?», preguntó, con una intensidad que sorprendió hasta a ella misma. Emiliano bajó la mirada por un momento, recogiendo una pequeña piedra del suelo y girándola entre sus dedos antes de responder. «Tienes razón», dijo finalmente. «No te lo conté todo, no porque quiera engañarte, sino porque no era el momento. Pero ahora que estás aquí, creo que lo mejor es que sepas la verdad». Isabela sintió un nudo en el estómago. Algo en el tono de Emiliano le dijo que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría por completo su percepción de él. «Mi familia no siempre ha sido humilde», comenzó a decir Emiliano. «Hace años, éramos dueños de una fortuna considerable, una herencia que pasó por generaciones. Pero cuando mi padre murió, todo se fue perdiendo. Las malas decisiones nos llevaron a la ruina. Lo único que quedó fueron estas tierras, y decidí quedarme aquí para reconstruir lo poco que nos quedaba. No me importa el dinero, Isabela, pero sí me importa honrar el legado de mi familia. Y estas tierras son todo lo que queda de ese legado». Isabela lo miró con atención, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Emiliano no era el simple agricultor que su madre había pintado. Había un trasfondo más profundo, una historia de caída y redención que lo hacía aún más intrigante. «Entonces, ¿por qué aceptar la propuesta de mi madre?», preguntó ella, sin poder ocultar su desconcierto. Emiliano la miró directamente a los ojos. «Porque vi una oportunidad, no para ganar algo, sino para hacer una alianza que pudiera beneficiarnos a ambos. Sabía que tu madre estaba en problemas, que su imperio no es tan estable como parece, y pensé que, si tú y yo llegábamos a entendernos, podríamos encontrar una solución que fuera más allá del dinero. Tal vez, juntos, podríamos salvar lo que nuestras familias han construido». Isabela se quedó en silencio. Todo lo que creía saber estaba siendo puesto en duda. Emiliano no era solo un hombre humilde con tierras, era alguien que, como ella, estaba buscando un camino en medio de las expectativas y las responsabilidades familiares. Pero, a diferencia de su madre, él no veía el matrimonio como una simple transacción.
Lo veía como una oportunidad para construir algo más auténtico. Isabela se quedó mirando a Emiliano, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. La revelación de que él también venía de una familia que había conocido tanto la riqueza como la caída la dejó sin palabras por un momento. Todo lo que había asumido sobre él, sobre su vida, se desmoronaba ante la nueva verdad que le estaba presentando. Sin embargo, había algo más en juego, algo que la inquietaba profundamente. ¿Qué quería decir exactamente Emiliano con encontrar una solución juntos? ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a llegar? ¿Y qué significa eso exactamente? Preguntó, sin rodeos. ¿Cómo crees que esta alianza puede ayudarnos a ambos? Porque no quiero ser parte de otro juego más, Emiliano. Ya tengo suficiente con las expectativas de mi madre como para que ahora tú también esperes algo de mí. Emiliano suspiró y se acercó, con una expresión más seria de lo habitual. No es un juego, Isabela, dijo, suavemente, pero con firmeza. Lo que quiero decir es que tú, igual que yo, estás atrapada en las expectativas de otros. Ambos sabemos lo que es vivir bajo la presión de mantener un legado, de no decepcionar a nuestras familias. Pero lo que te estoy proponiendo no es sacrificar tu libertad o tus sueños. Todo lo contrario. Lo que quiero es que encontremos un camino juntos, si eso es lo que ambos elegimos. No porque te lo impongan, ni porque sea lo que tu madre quiera. Solo si tú lo decides. Isabela sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien le ofrecía una opción real. Durante toda su vida, había estado sometida a las decisiones de su madre, sin espacio para cuestionar ni rebelarse sin consecuencias. Pero aquí estaba Emiliano, alguien que aparentemente tenía tanto que ganar como ella, ofreciéndole una salida que no la hacía sentir atrapada. Pero Isabela dudó, sus pensamientos corriendo. ¿Y si no quiero esto? ¿Y si decido que no quiero casarme? ¿Que no quiero ser parte de ningún plan para salvar imperios familiares? ¿Qué pasa entonces? Emiliano la miró por un largo momento antes de responder. Entonces no pasa nada. Volverás a tu vida. Harás lo que creas correcto. Y no habrá ningún resentimiento de mi parte. No vine aquí para obligarte a nada, ni para hacer que sientas que esta es tu única opción. Solo quiero que sepas que, si decides quedarte, si decides darme una oportunidad, será por algo más que tierras o dinero. Será porque ambos queremos intentarlo. Isabela se quedó en silencio, sintiendo como cada una de sus palabras la desarmaba. Nunca había conocido a alguien que le hablara con tanta franqueza, sin pedir nada a cambio. Y aunque aún no sabía si estaba dispuesta a aceptar lo que proponía, algo en su interior le decía que Emiliano no era como los demás hombres que había conocido. No tienes por qué decidir ahora, añadió Emiliano, con una sonrisa comprensiva. Tómate el tiempo que necesites. Si quieres conocerme mejor, si quieres entender quién soy realmente, puedes volver las veces que quieras. No tengo prisa. Isabela, aún confundida pero de alguna manera aliviada, asintió lentamente. «Está bien», murmuró, todavía intentando asimilar todo. «Creo que eso es lo único que puedo prometer por ahora». Emiliano sonrió, y con esa misma tranquilidad que la había desconcertado desde el principio, se despidió de ella con un gesto amable. Mientras Isabela volvía a la mansión, una sensación extraña crecía en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control sobre su propio destino. Aún no sabía qué decisión tomaría, pero al menos ahora, la decisión era realmente suya. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su habitación, pensó en Emiliano, en sus palabras y en la libertad que le había ofrecido. Y por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad. En los días que siguieron a su última conversación con Emiliano, Isabela comenzó a sentir un cambio dentro de sí. Lo que antes parecía una obligación, una prisión impuesta por su madre, ahora se convertía en una posibilidad. Emiliano había sembrado en ella una semilla de duda sobre todo lo que creía saber sobre su vida, sobre sus prioridades y sobre lo que realmente significaba ser libre. Lentamente, casi sin darse cuenta, comenzó a pensar en la vida más allá del lujo y las expectativas familiares. La idea de vivir en el campo, algo que antes le había parecido un destino indeseable, ahora la intrigaba. No era tanto por el lugar en sí,
sino por la simplicidad, por la libertad de ser quien realmente era, lejos del juicio constante de la alta sociedad. Emiliano, con su calma y su aceptación de la vida tal como era, representaba algo que Isabela nunca había experimentado: paz. Un día, decidió regresar a la finca de Emiliano, esta vez sin ninguna pretensión ni agenda. No era una visita para negociar ni para buscar respuestas. Simplemente quería pasar tiempo con él, ver cómo vivía, entender su mundo. Cuando llegó, Emiliano estaba trabajando como siempre, supervisando a algunos jornaleros que sembraban en los campos. Al verla, su expresión se iluminó con una sonrisa genuina, una que no estaba cargada de expectativas, solo de bienvenida. «No pensé que regresarías tan pronto», dijo Emiliano mientras dejaba de lado sus herramientas y se acercaba a ella. «Yo tampoco lo pensé», respondió Isabela, soltando una risa ligera que sorprendió incluso a ella misma. «Solo necesitaba un descanso». Emiliano asintió, comprendiéndolo sin necesidad de más explicaciones. La llevó a dar un recorrido por la finca, mostrándole cómo funcionaba todo. Mientras caminaban, le habló sobre las estaciones, sobre cómo cada temporada traía su propio desafío, pero también su propia recompensa. Le explicó el trabajo que requería mantener las tierras fértiles, el esfuerzo constante pero gratificante de cuidar algo que dependía tanto del clima como de la paciencia. Isabela lo escuchaba atentamente, pero lo que más le impactaba no eran tanto las palabras de Emiliano, sino el profundo respeto que tenía por su entorno. Al final de la tarde, Emiliano la invitó a sentarse bajo un gran árbol que ofrecía sombra a la casa. Isabela se sintió cómoda por primera vez en mucho tiempo. Allí, sin necesidad de mantener apariencias, sintió una libertad inesperada. Lejos de los lujos y las formalidades de su vida en la ciudad, había algo honesto y puro en estar allí, simplemente conversando, sin presión alguna. «No sé si podría acostumbrarme a esto», dijo Isabela, mirando el horizonte que se teñía de naranja con el atardecer. «Pero tampoco sé si quiero volver a lo que tenía antes». Emiliano la miró con curiosidad, pero sin prisa por obtener una respuesta definitiva. «No tienes que decidirlo ahora», respondió, con esa calma que ya comenzaba a tranquilizarla. «A veces, solo se trata de sentir el momento, sin preocuparte por el futuro». Isabela lo miró, sorprendida por la sabiduría detrás de esas palabras tan sencillas. Emiliano no vivía para planear su vida como lo hacía su madre. Él simplemente aceptaba lo que venía, enfrentando los desafíos a medida que llegaban, pero sin perderse en la ansiedad de lo que podría pasar. Era una lección que ella nunca había aprendido, siempre apresurada por alcanzar algo, siempre preocupada por cumplir con las expectativas. Con cada día que pasaba en la finca, Isabela empezó a descubrir cosas nuevas sobre sí misma. El ruido constante en su cabeza, los pensamientos de ser insuficiente, de tener que seguir los pasos que otros habían marcado para ella, comenzaban a desvanecerse. En cambio, sentía un creciente interés por aprender más sobre la vida que Emiliano le mostraba. La conexión con la tierra, el valor de cada pequeño logro diario, y la satisfacción de ver los frutos del trabajo propio comenzaron a atraerla de una manera que nunca imaginó. Emiliano, sin intentar convencerla, solo le ofrecía el espacio para descubrirlo por sí misma. No era un hombre que empujara o forzara decisiones, y eso, para Isabela, era un alivio inesperado. La transformación interna que ella experimentaba no era dramática, sino sutil, como el cambio de estaciones del que Emiliano tanto hablaba. Sin embargo, en el fondo, Isabela sabía que pronto tendría que tomar una decisión. Su madre, cada vez más impaciente, la llamaba con más frecuencia, insinuando que era hora de cerrar el trato. Pero ahora, más que nunca, Isabela dudaba si realmente deseaba volver a la vida que había conocido toda su vida. El agricultor, la calma que Isabela había comenzado a encontrar en la finca de Emiliano contrastaba con la creciente tensión en su relación con su madre. Teresa, impaciente por los resultados que esperaba de su hija, no dejaba de insistir en que tomara una decisión. Para Teresa, el tiempo apremiaba, y cada día que pasaba sin una respuesta clara sobre el matrimonio, sentía que todo su imperio se tambaleaba un poco más. Una mañana,
Después de una serie de llamadas perdidas de su madre, Isabela decidió regresar a la mansión para enfrentarla. Sabía que no podría evitar esta confrontación por mucho más tiempo, y aunque sus sentimientos por Emiliano seguían siendo complejos, necesitaba hablar con Teresa de una vez por todas. Cuando entró en la sala principal, Teresa ya la estaba esperando. La tensión en el aire era palpable. Sin siquiera saludarla, Teresa fue directamente al punto. «¿Y bien, Isabela?», preguntó con su habitual tono severo. «Ya llevas semanas visitando a ese agricultor. ¿Y aún no tienes una respuesta? No podemos seguir esperando. Es hora de que tomes una decisión». Isabela, cansada de la presión constante, se sentó frente a su madre y la miró fijamente. Esta vez no planeaba dejar que Teresa dominara la conversación. «Mamá, no puedo tomar esta decisión bajo tus términos», respondió con calma pero firmeza. «No se trata solo de salvar tu fortuna, o de mantener el control sobre lo que creaste. Mi vida no puede ser un peón más en tus planes. Si me caso con Emiliano, será porque lo decido yo, no porque tú lo exijas». Teresa frunció el ceño, claramente irritada por la resistencia de su hija. «¿Qué no entiendes, Isabela?», dijo, con un tono frío y cortante. «Esto no se trata solo de ti. Es el futuro de nuestra familia lo que está en juego. Si no te casas con él, podríamos perder todo. Ya he hecho todo lo posible por protegernos, y ahora te toca a ti asumir tu responsabilidad». Isabela sintió como la presión aumentaba en su pecho, pero esta vez no iba a retroceder. Las semanas que pasó en la finca con Emiliano le habían enseñado a ver el mundo de una manera diferente, a cuestionar lo que realmente significaba el éxito y la felicidad. Sabía que su madre, aunque movida por la desesperación, no comprendía esto. «Mamá, entiendo que esto es importante para ti, pero no puedes seguir manipulando mi vida como lo has hecho siempre», replicó Isabela, su voz cada vez más decidida. «He pasado mi vida cumpliendo con tus expectativas, viviendo bajo tu sombra, y estoy cansada de eso. Emiliano no es solo un humilde agricultor, como tú lo ves. Él me ha mostrado una vida que tú nunca me dejaste ver, una vida en la que no todo se trata de control, de poder o de dinero». Teresa la miró incrédula, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Para ella, la vida siempre había sido una lucha por el control y la estabilidad, y no comprendía cómo su hija podía considerar otra forma de vivir. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y furia. «¿Qué prefieres renunciar a todo esto por una vida en el campo? ¿Por un hombre que no tiene nada que ofrecer más que tierra y trabajo duro?». Isabela respiró hondo antes de responder, sabiendo que lo que estaba a punto de decir marcaría un punto de no retorno en su relación con su madre. «No estoy diciendo que quiera renunciar a todo, pero tampoco quiero aferrarme a una vida vacía solo por miedo a perderlo. Emiliano tiene algo que tú nunca has podido entender: autenticidad. Él es feliz con lo que tiene, y yo estoy empezando a darme cuenta de que la vida que tú me has impuesto no me hace feliz». Teresa, visiblemente alterada, se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín sin decir nada por un momento. Isabela podía ver cómo su madre luchaba por controlar su ira y su frustración. Sabía que, para Teresa, su mayor temor siempre había sido perder el control, y ahora sentía que eso estaba ocurriendo ante sus propios ojos. Finalmente, Teresa se dio la vuelta, su rostro endurecido por la determinación. «Si no lo haces por ti, hazlo por mí», dijo, su voz más baja pero cargada de presión emocional. «Isabela, te lo estoy pidiendo como tu madre. Este matrimonio es la única forma de salvar lo que hemos construido. No me hagas ver que he fallado». Isabela sintió como su corazón se encogía al escuchar las palabras de su madre. Por un lado, la compasión que aún tenía por Teresa la empujaba a querer ayudarla. Pero, por otro, sabía que no podía sacrificar su vida, sus deseos y su felicidad solo para satisfacer los miedos de su madre. «Mamá, no se trata de que hayas fallado», dijo Isabela suavemente. «Has construido algo increíble, pero yo no soy tú. No puedo vivir tu vida. Y si me caso con Emiliano, lo haré porque lo quiero, no porque tú me lo impongas. Necesito encontrar mi propio camino,
aunque eso signifique alejarme de tus expectativas. Teresa no respondió de inmediato. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no dichas. Finalmente, tras un largo suspiro, asintió ligeramente, aunque con los ojos llenos de una tristeza que nunca antes había mostrado. «Haz lo que creas mejor, Isabela», dijo, su voz ahora apagada, resignada. «Pero recuerda, en este mundo, las decisiones siempre tienen un precio». Con esas palabras, después de la tensa confrontación con su madre, Isabela sintió un vacío profundo en su interior. Sabía que el precio de su libertad emocional venía acompañado de una dolorosa separación de la única familia que conocía. Aunque había defendido su deseo de elegir su propio camino, la tristeza de ver a su madre tan derrotada no dejaba de atormentarla. Se preguntaba si realmente estaba tomando la decisión correcta o si el costo de su independencia sería demasiado alto. Sin embargo, la vida seguía su curso y, tras unos días de reflexión, Isabela decidió regresar a la finca de Emiliano. Necesitaba claridad, y el único lugar donde sentía que podía encontrarla era allí, entre los campos tranquilos y la simpleza de la vida rural que él tanto apreciaba. Cuando llegó a la finca, Emiliano la estaba esperando, como si supiera que ella aparecería en cualquier momento. Isabela, aún cargada de las emociones de su último encuentro con su madre, se acercó lentamente, sin saber exactamente qué decir. Emiliano la observó en silencio, notando la angustia en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó él, con esa calma característica que tanto la reconfortaba. Isabela suspiró y se sentó en una de las bancas cercanas, mirando hacia los campos. «Hablé con mi madre», dijo, sin mirarlo directamente. «Fue intenso. Ella no lo entiende, Emiliano. No entiende lo que siento ni por qué no puedo simplemente seguir sus órdenes. Quiere que me case contigo, pero solo para salvar lo que queda de su imperio. Y aunque yo te respeto y aprecio lo que hemos compartido, no puedo hacerlo por esa razón». Emiliano se sentó a su lado, dándole el espacio que necesitaba para procesar sus emociones. «No tienes que casarte conmigo por ninguna razón que no sea la tuya», respondió con suavidad. «Nunca te he pedido eso, Isabela. Sabes que, si esto ocurre, debe ser por tu propio deseo, no por lo que otros esperan de ti». Isabela lo miró a los ojos, buscando algún indicio de presión o desesperación, pero lo que encontró fue la misma tranquilidad y honestidad que siempre había visto en él. «Lo sé», murmuró, bajando la mirada. «Pero es más complicado que eso. Siento que estoy traicionando a mi madre si no lo hago, y al mismo tiempo, me traicionaría a mí misma si lo hago solo para complacerla». Emiliano guardó silencio por un momento antes de hablar nuevamente. «Isabela, hay algo que necesitas saber. Algo que no te dije antes porque no quería que afectara tu decisión. Pero creo que ya es momento de que lo sepas. Mi familia, como te conté, perdió gran parte de su fortuna con los años, pero lo que no te dije es que recientemente he recibido una herencia inesperada. No solo poseo las tierras que ves aquí. Mi tío, quien vivió gran parte de su vida en el extranjero, falleció hace poco y me dejó una considerable fortuna. No lo mencioné porque no quería que el dinero fuera un factor en esto. No quería que pensaran que volvía a ser parte del juego del poder o de las riquezas». Isabela lo miró, sorprendida por la revelación. Emiliano, a pesar de sus tierras y su vida humilde, ahora era mucho más que un simple agricultor. La situación tomaba un giro que ella no esperaba. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, con una mezcla de asombro y confusión. «Porque no quería que lo que construimos hasta ahora se viera contaminado por eso. No quiero que pienses que me he convertido en otro hombre rico buscando una oportunidad. Quiero que me veas como el mismo Emiliano que conociste, el hombre que trabaja la tierra y que te ofreció algo más que una transacción». Isabela respiró hondo, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Este nuevo descubrimiento lo cambiaba todo, pero también lo complicaba más. Ahora sabía que Emiliano no solo podía salvar su vida y su libertad emocional, sino también el imperio de su madre, si así lo decidía. Entonces, empezó a decir, con el corazón latiendo más rápido: «Si me caso contigo, todo esto también podría ayudar a mi madre, ¿verdad?».
Podría salvar lo que ella ha construido. Emiliano asintió lentamente. ¿Podría? Sí. Pero solo si lo haces porque realmente lo quieres, no porque sientas la obligación de hacerlo. Yo no quiero ser parte de la solución a los problemas de tu madre si eso significa que tú pierdes la oportunidad de vivir tu vida como quieres. Isabela lo miró fijamente, dándose cuenta de que, a pesar de todo, Emiliano seguía ofreciéndole algo más valioso que cualquier herencia: la libertad de elegir. Aunque ahora había una fortuna involucrada, él no la estaba usando para atraparla. En lugar de eso, le daba el control completo sobre su futuro, sobre lo que realmente quería. No sé qué decir, susurró Isabela, con los ojos llenos de incertidumbre. Esto lo cambia todo. Emiliano, con una pequeña sonrisa, asintió. Solo tú puedes decidir lo que eso significa para ti, Isabela. Pero lo que te prometo es que, independientemente de lo que elijas, siempre tendrás un lugar aquí, en esta tierra, si así lo deseas. Isabela, por primera vez en días, sintió que el peso en su pecho comenzaba a aligerarse. Emiliano no solo le ofrecía una vida juntos, le ofrecía la oportunidad de tomar el control de su destino, algo que ni siquiera su madre había podido hacer. Isabela pasó los días siguientes en un estado de profunda reflexión. La revelación de Emiliano lo había cambiado todo. Antes, el dilema se centraba en elegir entre una vida de lujo forzada por las expectativas de su madre y una vida sencilla, llena de libertad, pero sin la presión de poder y las riquezas. Ahora, con la nueva herencia de Emiliano, se encontraba en una encrucijada más compleja. Podía salvar el imperio de su madre y, al mismo tiempo, mantener la conexión que había empezado a formar con Emiliano. Pero en lo profundo de su ser, la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Lo amaba? ¿Estaba dispuesta a compartir su vida con él por amor y no solo por las circunstancias que los rodeaban? Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Isabela decidió regresar a la finca, sabiendo que no podía seguir postergando su decisión. Emiliano la recibió como siempre, sin presiones, como si supiera que ella necesitaba tiempo para llegar a sus propias conclusiones. «Has estado pensando mucho», dijo él mientras caminaban por uno de los campos, sus pasos crujientes bajo las hojas secas. «¿Cómo te sientes?» Isabela, sin rodeos, decidió hablar con la honestidad que había aprendido a valorar tanto en Emiliano. «Tengo miedo», confesó, con una franqueza que la sorprendió a sí misma. «No sé si estoy tomando la decisión correcta. Hay tantas cosas en juego: mi madre, tu herencia, mi libertad y lo que siento por ti». Emiliano la miró con comprensión, pero no la interrumpió. «Nunca he tenido la oportunidad de elegir algo por mí misma», continuó Isabela. «Siempre he vivido bajo la sombra de las expectativas de mi madre, y ahora, por primera vez, tengo la posibilidad de decidir. Y eso me asusta más que cualquier otra cosa». Emiliano la detuvo suavemente, tomando sus manos entre las suyas. Su mirada, llena de ternura y paciencia, parecía darle el valor que tanto necesitaba. «No tienes que tomar una decisión por miedo», dijo él. «Isabela, si no sientes que esto es lo que realmente quieres, entonces no tienes que hacerlo. Te dije desde el principio que no quiero ser parte de un trato, y lo sigo manteniendo. Quiero que, si decides estar conmigo, sea porque lo sientes de verdad, no porque sientas que es tu única opción». Isabela lo observó, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Emiliano no la estaba empujando hacia ningún lado, y eso, en lugar de simplificar las cosas, las hacía más difíciles. Él seguía siendo la opción más honesta, la única persona en su vida que le ofrecía algo sin exigir nada a cambio. «Es difícil saber lo que quiero», dijo ella, bajando la mirada. «Pero lo que sé es que contigo me siento libre, Emiliano. Siento que no tengo que cumplir con las expectativas de nadie, ni siquiera las tuyas. Y eso es algo que nunca había experimentado antes». Emiliano sonrió, un gesto suave que iluminó su rostro cansado. «Eso es lo que siempre he querido ofrecerte, Isabela, libertad. Pero también quiero que sepas que, si decides estar conmigo, no será fácil. Habrá desafíos, y no siempre será tan pacífico como ahora.
La vida en el campo, incluso con una herencia, sigue siendo una vida de trabajo duro, pero será una vida que construiremos juntos, a nuestro ritmo, con nuestras reglas. Isabela lo escuchaba atentamente, y mientras hablaba, empezó a darse cuenta de que tal vez no se trataba solo de amor. Se trataba de encontrar a alguien con quien pudiera compartir una vida auténtica, sin las máscaras que la sociedad o su madre le habían impuesto durante tanto tiempo. No sé si estoy completamente enamorada de ti aún, Emiliano, admitió, sintiendo que las palabras la liberaban. Pero sé que hay algo entre nosotros que no quiero perder. Tal vez el amor venga con el tiempo, o tal vez ya está aquí y no lo he reconocido. Pero lo que sí sé es que quiero intentarlo. Emiliano la miró con una calidez que la hizo sentir segura, como si su confesión hubiera sido lo que él esperaba escuchar. Eso es todo lo que necesito saber, respondió con suavidad. No espero que lo tengas todo claro ahora. Solo quiero que caminemos este camino juntos, paso a paso. Isabela, por primera vez, sintió que la decisión que tanto temía se estaba aclarando. No tenía que tener todas las respuestas en ese momento. Podía seguir explorando lo que sentía por Emiliano, sin la presión de una respuesta definitiva. Lo que más importaba era que, por primera vez, estaba eligiendo algo por ella misma, sin las cadenas de las expectativas de su madre. Entonces, lo intentaré, dijo finalmente, mirando a Emiliano con una sonrisa tímida pero sincera. Intentaré caminar este camino contigo. Emiliano la abrazó, envolviéndola en una calidez que hizo que todos sus miedos se disiparan, al menos por ese momento. Y así, bajo el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas, Isabela tomó la decisión más importante de su vida. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez, estaba dispuesta a descubrirlo a su propio ritmo, junto a Emiliano. Tal vez el amor verdadero no siempre llegaba de golpe. Con la decisión tomada, Isabela sintió que un peso se había levantado de sus hombros, pero también sabía que ahora venía la parte más difícil: enfrentarse a las consecuencias de su elección. Después de días de reflexión y largas conversaciones con Emiliano, había llegado a la conclusión de que su felicidad no podía basarse en las expectativas de los demás, ni siquiera en las de su madre. Estaba lista para seguir su propio camino, pero había un último obstáculo que superar. Teresa no tardó en enterarse de que Isabela había tomado una decisión. Cuando llegó a la mansión para hablar con ella, la tensión en el aire era palpable. Teresa estaba en la sala de estar, de pie junto a una enorme ventana que daba al jardín, su rostro endurecido por la preocupación y la expectativa. Al ver a Isabela entrar, su expresión no cambió. Sabía que la conversación que estaban a punto de tener no sería fácil. «Supongo que ya tienes una respuesta para mí», dijo Teresa, sin darle tiempo a su hija para saludarla siquiera. Isabela respiró hondo. Ya no sentía la misma inseguridad que antes, pero eso no hacía la situación menos dolorosa. «Sí, mamá», respondió, con un tono calmado pero firme. «He decidido que voy a casarme con Emiliano, pero no por las razones que tú querías». Teresa giró lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y frustración. «¿Entonces vas a hacerlo?», preguntó, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿Te vas a casar con ese hombre, pero no para salvar lo que hemos construido?». Isabela asintió, manteniendo su mirada firme en los ojos de su madre. «Voy a casarme con él porque es lo que quiero, no porque sea una solución para tu imperio. Emiliano no es lo que tú piensas, mamá. No está interesado en nuestro dinero ni en lo que puedas ofrecerle. Y yo tampoco quiero que mi vida siga estando basada en transacciones o acuerdos». La ira que Teresa había estado conteniendo finalmente salió a la superficie. «Isabela, no tienes idea de lo que estás haciendo», gritó, su voz llena de frustración. «Todo lo que he hecho ha sido para protegerte, para asegurar que nunca tengas que pasar por lo que yo pasé. ¿Y ahora me dices que vas a renunciar a todo eso por una ilusión de amor?». Isabela se mantuvo firme, aunque las palabras de su madre la lastimaban. «No estoy renunciando a nada, mamá. Estoy eligiendo una vida que me haga feliz, algo que tú nunca me permitiste hacer. Y si eso significa que las cosas no salgan como tú esperabas, entonces tendré que vivir con esa decisión».
pero ya no puedo seguir viviendo bajo tu sombra, ni dejar que el miedo a perderlo todo dicte mis decisiones. El silencio que siguió fue largo y denso. Teresa, visiblemente afectada, no dijo nada por un momento. Miró a su hija con una mezcla de dolor y decepción, como si todo lo que había construido se estuviera desmoronando ante sus ojos. Finalmente, con la voz más baja y resignada, dijo: «Siempre pensé que lo hacía por tu bien. Quería que tuvieras lo que yo no tuve, que no sufrieras como yo lo hice cuando no tenía nada». Isabela dio un paso adelante, suavizando su tono, pero manteniendo su convicción. «Y te lo agradezco, mamá, de verdad. Has hecho cosas increíbles, y no hay nada que pueda decir para quitarte eso. Pero yo no soy tú. Mi vida no puede ser una continuación de tus miedos. Necesito encontrar mi propio camino, y estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias de esa decisión». Teresa, visiblemente abatida, bajó la mirada. Sabía que su hija tenía razón, aunque aceptar esa verdad la llenaba de un dolor profundo. Todo lo que había construido, todo por lo que había luchado, parecía ahora un sacrificio vacío si no podía proteger a Isabela de las mismas inseguridades que la habían atormentado a lo largo de su vida. Pero Teresa también sabía que ya no podía detenerla. La determinación de Isabela era evidente, y cualquier intento de retenerla solo alejaría aún más a su hija. «Si eso es lo que quieres, entonces no puedo detenerte», dijo finalmente, con una voz casi apagada. Isabela, al ver a su madre tan abatida, sintió una punzada de dolor en su pecho. Quería consolarla, decirle que todo estaría bien, pero también sabía que ese no era su papel. Teresa tendría que aceptar la realidad por sí misma, y tal vez con el tiempo, las heridas que esta decisión dejaba entre ambas pudieran sanar. «Espero que un día puedas entender por qué hice esto», dijo Isabela, dando un último vistazo a la sala donde había pasado gran parte de su vida. «Pero, sobre todo, espero que puedas encontrar la paz que yo estoy buscando». Teresa no respondió, pero en sus ojos se reflejaba una mezcla de orgullo y tristeza. Tal vez, en algún rincón de su ser, entendía lo que Isabela estaba tratando de decirle. Pero ahora, con la distancia emocional entre ellas, el silencio era lo único que quedaba. Isabela salió de la mansión, sintiendo el peso de la conversación aún sobre sus hombros, pero también con una nueva sensación de libertad. Había enfrentado a su madre y a sus propios miedos, y ahora, más que nunca, estaba lista para caminar su propio camino, sin las cadenas del pasado. Emiliano la esperaba en la finca, y cuando lo vio a lo lejos, trabajando en los campos como siempre, Isabela supo que había tomado la decisión correcta. Él le había ofrecido, con la confrontación con su madre aún fresca en su mente, Isabela regresó a la finca de Emiliano, pero esta vez con una sensación de paz. Había dado el paso más difícil, enfrentando no solo las expectativas de su madre, sino también sus propios miedos. Ahora, todo lo que quedaba era seguir adelante, y sabía que Emiliano estaría a su lado para recorrer ese camino. Cuando llegó, Emiliano la estaba esperando en el mismo lugar donde solían sentarse bajo el gran árbol, con la brisa suave moviendo las hojas. Al verla acercarse, le dedicó una sonrisa tranquila, sin necesidad de decir nada. Isabela, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que explicar nada, que todo lo que necesitaba expresar estaba en el aire entre ellos. «¿Cómo fue?», preguntó él, con suavidad, aunque ya podía imaginar la respuesta. Isabela suspiró, sentándose junto a él en el banco de madera. «Fue duro, pero lo hice», dijo, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a bajar lentamente. «No creo que mi madre me entienda, al menos no ahora, pero ya no me siento atrapada por su control. Pude decirle lo que siento, lo que realmente quiero. Y ahora, aunque eso la haya dolido, sé que fue lo correcto». Emiliano asintió, en silencio, dejando que ella procesara sus pensamientos. Sabía que el conflicto interno de Isabela no desaparecería de la noche a la mañana, pero también entendía que cada paso que daba hacia su propia libertad era una victoria. «Lo importante es que tú te sientas en paz con tu decisión», dijo él finalmente, tomando su mano suavemente. «Sé que no fue fácil enfrentarte a ella,
pero lo hiciste con valentía. Y eso es algo de lo que debes sentirte orgullosa. Isabela lo miró, agradecida por sus palabras, y por el hecho de que él siempre supo darle el espacio que necesitaba. A su lado, no había presión ni expectativas irreales, solo una sensación de apoyo constante. Gracias por ser tan paciente conmigo, respondió, sonriendo con sinceridad. Me has dado algo que nunca creí posible, la libertad de ser yo misma, de equivocarme, de elegir mi propio camino. Y aunque aún tengo dudas sobre muchas cosas, sé que contigo puedo encontrar respuestas a mi propio ritmo. Emiliano sonrió de vuelta, apretando su mano con un gesto de complicidad. No es fácil para nadie encontrar ese tipo de libertad, Isabela, pero siempre estaré aquí para caminar contigo, sin importar cuántos pasos necesitemos dar. Los días que siguieron a esa conversación estuvieron llenos de pequeños momentos de conexión entre ellos. Cada día que pasaba, Isabela se sentía más cómoda con la idea de su nueva vida. Las mañanas se llenaban del sonido de los pájaros y el olor a tierra fresca, mientras que las tardes las pasaba ayudando a Emiliano con pequeñas tareas en la finca. Era un ritmo de vida completamente diferente al que había conocido, pero uno que empezaba a disfrutar más de lo que jamás imaginó. Sin embargo, aunque su nueva vida junto a Emiliano le ofrecía paz, sabía que aún quedaba una última prueba. Ambos sabían que la relación entre ellos no solo se trataba de superar los obstáculos con su madre o las expectativas sociales. Para Emiliano, el mayor sacrificio estaba por venir, y aunque Isabela no lo sabía aún, él ya había tomado una decisión importante. Una tarde, mientras trabajaban juntos en los campos, Emiliano detuvo lo que estaba haciendo y la miró con una expresión más seria de lo habitual. «Hay algo que quiero hablar contigo, Isabela», dijo, con el tono firme pero sereno que lo caracterizaba. Isabela, extrañada por el cambio en su semblante, lo miró directamente, notando la tensión en sus ojos. «¿Qué sucede?», preguntó, preocupada. Emiliano respiró hondo antes de continuar. «Sabes que te he prometido que este matrimonio sería solo si los dos lo queríamos. Y sigo manteniendo eso. Pero también sé que, aunque has tomado la decisión de quedarte conmigo, aún tienes la carga de lo que dejó tu madre, y no quiero que esa presión siga pesando sobre ti». Isabela frunció el ceño, sin entender del todo a qué se refería. «¿De qué hablas?». Emiliano, con una mirada determinada, continuó. «He decidido renunciar a mi herencia. No voy a usar esa fortuna para salvar el imperio de tu madre, ni para resolver los problemas financieros que ella enfrenta. Quiero que nuestra vida juntos sea lo más auténtica posible, sin que el dinero, ni las expectativas de otros, interfieran en lo que construimos aquí». Isabela lo miró, impactada por la magnitud de lo que Emiliano estaba diciendo. Sabía cuánto valoraba su tierra y el legado de su familia, y sin embargo, él estaba dispuesto a renunciar a todo eso para mantener la pureza de lo que ellos estaban creando juntos. «¿Vas a renunciar a todo?», preguntó, aún en estado de shock. «¿Pero? ¿Por qué?». Emiliano sonrió suavemente, como si ya hubiera pensado en esa respuesta durante mucho tiempo. «Porque quiero que lo que construyamos sea nuestro, Isabela. No quiero que nuestras decisiones estén influenciadas por la presión de resolver los problemas de otros. Esta finca, esta vida que estamos empezando a crear, será suficiente. No necesito la herencia de mi tío ni las expectativas de la alta sociedad. Solo te necesito a ti, y el futuro que decidamos juntos». Isabela sintió una mezcla de alivio y admiración por Emiliano. Sabía que su decisión no era fácil, pero también comprendió que él lo hacía por amor, por el deseo de crear una vida genuina junto a ella, sin las complicaciones que el dinero o las obligaciones familiares traían consigo. «Emiliano, no sé qué decir», susurró, conmovida. «No tienes que decir nada», respondió él. «Solo prométeme que, pase lo que pase, seguiremos caminando juntos, sin importar los sacrificios que tengamos que hacer». Isabela asintió, con lágrimas de gratitud en los ojos. «Te lo prometo», dijo, sintiendo una paz más profunda que nunca antes. En ese momento, bajo el cielo abierto y con la tierra fresca bajo sus pies, Isabela entendió que el verdadero sacrificio no siempre era material. A veces,
El mayor sacrificio era dejar ir lo que parecía valioso para proteger lo que realmente importaba: el amor, la libertad. El tiempo pasó, y la vida de Isabela y Emiliano comenzó a tomar forma en la finca, tal como lo habían imaginado. Cada día era un nuevo capítulo de simplicidad y autenticidad, algo que Isabela nunca había creído posible en su antiguo mundo. Habían construido su vida juntos, lejos de las presiones que una vez los habían atado. Y aunque había desafíos, el amor y la honestidad que compartían hacían que cualquier obstáculo pareciera más llevadero. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar los campos, Isabela se levantó temprano. El aire fresco de la madrugada llenaba la casa de una calma que le hacía recordar cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. A veces, todavía pensaba en su madre y en el imperio que dejó atrás, pero ahora lo hacía sin rencor ni remordimiento. Sabía que había hecho lo correcto al elegir su propio camino. Emiliano la encontró sentada en el porche, mirando el horizonte con una taza de café en las manos. «Buenos días», dijo, acercándose con una sonrisa cálida y colocándose a su lado. «Buenos días», respondió Isabela, mirándolo con una expresión serena. «Estaba pensando en todo lo que hemos construido aquí, en cómo llegamos hasta este momento». Emiliano la miró con ternura, sabiendo que los recuerdos de todo lo que habían pasado juntos aún estaban presentes. «Hemos recorrido un largo camino, Isabela», dijo él, con una tranquilidad que solo él sabía transmitir. «Y lo más hermoso es que lo hemos hecho a nuestro modo, sin las expectativas de los demás». Isabela sonrió. Era cierto, todo lo que habían logrado, lo habían hecho con su propio esfuerzo, con decisiones tomadas desde el corazón y no por la presión de las circunstancias. «A veces pienso en cómo todo podría haber sido diferente», murmuró Isabela. «Si hubiera seguido los deseos de mi madre, si no hubiera tenido el valor de elegir mi propio camino. Pero luego miro lo que hemos construido, y sé que no cambiaría nada, ni una sola decisión». Emiliano tomó su mano, apretándola con suavidad. «No es fácil seguir el camino propio cuando todos los demás te dicen qué hacer», dijo, con su sabiduría habitual. «Pero lo hiciste, Isabela, y eso es lo que nos ha traído hasta aquí». Esa tarde, mientras caminaban juntos por los campos que se habían convertido en su hogar, Isabela se dio cuenta de que, en realidad, no había perdido nada. Había ganado todo lo que siempre había querido: libertad, paz y un amor genuino. Emiliano, con su sencillez y su sabiduría, le había mostrado que la verdadera riqueza no estaba en las fortunas ni en los imperios, sino en los momentos compartidos, en la autenticidad de vivir una vida a su propio ritmo. Unos días después, llegó una carta inesperada. Era de su madre. Aunque no la había visto ni hablado con ella desde su última conversación, Isabela sintió una mezcla de emociones al leer su nombre en el sobre. Con las manos ligeramente temblorosas, abrió la carta y comenzó a leer. En las primeras líneas, Teresa no ocultaba su orgullo. Aunque no lo había expresado antes, la carta revelaba que, con el tiempo, había comenzado a entender la decisión de su hija. Las palabras de Teresa no eran un pedido de perdón, pero en cada frase había una aceptación que Isabela nunca había esperado. «Siempre quise protegerte», decía la carta, «pero al hacerlo, no me di cuenta de que también te estaba sofocando. Ahora veo que lo mejor que pude haber hecho fue dejarte ir, para que encontraras tu propio camino. Tal vez no fue que yo habría elegido, pero ahora entiendo que es el que siempre debiste tomar. Estoy orgullosa de ti, Isabela, por ser valiente y por vivir tu vida como quieres». Isabela dejó la carta sobre la mesa, sus ojos brillando por las lágrimas contenidas. Las palabras de su madre, aunque tardías, le dieron una sensación de cierre que no había sabido que necesitaba. Por primera vez, sentía que su relación con Teresa, aunque rota en algún punto, ahora comenzaba a sanar, incluso a la distancia. Esa tarde, Emiliano la encontró en el mismo lugar donde la había visto tantas veces, en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. «¿Estás bien?», preguntó, con esa calma que siempre la hacía sentir en casa. Isabela asintió, mostrándole la carta. «Mi madre», dijo suavemente. «Al final, parece que lo entiende». Emiliano tomó la carta,
leyéndola en silencio antes de devolverla a Isabela. A veces las personas necesitan tiempo para comprender, dijo, acariciando su espalda con ternura. Me alegra que haya encontrado una manera de aceptarlo. Isabela sonrió, sintiendo que finalmente todo había encontrado su lugar. Yo también, respondió. Y lo más importante es que estoy en paz con mi decisión, con nuestra vida aquí. No necesito nada más. Con esa certeza, Isabela supo que había llegado al final de un largo viaje, pero también al comienzo de uno nuevo, junto a Emiliano. La vida que estaban construyendo juntos estaba llena de pequeñas victorias, de momentos compartidos, y de un amor que crecía con cada día que pasaba. El sacrificio que Emiliano había hecho, renunciar a su herencia para que su vida juntos fuera genuina y libre de ataduras, se convirtió en el símbolo más grande de lo que realmente importaba, el amor verdadero, la libertad compartida y la decisión de construir algo juntos, sin importar lo que el mundo exterior pensara o esperara de ellos. Isabela, finalmente, encontró lo que había estado buscando durante tanto tiempo, una vida que fuera solo suya. Y con Emiliano a su lado, sabía que estaba viviendo